Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta. Esta vez me toca conducir este programa 4 a la N que llevo a ustedes para tratar temas de economía y política muy importantes para la ciudadanía. Hoy nos toca conversar acerca de un tema complejo que seguramente vamos a hacer muy sencillo, que es esta ley que ha promulgado el Congreso para volver a retirar más aportes de los fondos de las AFPs. Para eso tenemos con nosotros a un panel de gente muy especializada, además que nos va a explicar con mucha claridad el tema. Álvaro Monge, en primer lugar, gerente general de Macroconsult. Pablo Lavado, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y además ha sido viceministro de Salud en el Estado. Y David Tuesta, que es presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía. Vamos a empezar con una reflexión muy sencilla, porque a veces la gente no entiende este tema. Y yo he escuchado, Álvaro, mucha gente, emprendedores, clase media, que dicen, qué bueno que venga mi platita de las AFPs. ¿Es esta una medida que favorece realmente a los emprendedores, a los trabajadores peruanos formales que aportan? ¿O es una medida populista que le hace daño, digamos, a la economía, como se viene diciendo también, evidentemente, desde el ámbito académico? ¿Tú qué opinas al respecto? Lo que pasa es que hay que entenderla, el retiro, desde el punto de vista de para qué estaba destinado ese ahorro originalmente. Y ese ahorro estaba destinado para la construcción de un conjunto de pensiones que requiere la población, o en este caso, las personas que aportan. Estamos hablando del sistema privado de pensiones. Entonces, el destino que tenían estos ahorros, en lugar de financiar estas pensiones, este ahorro de largo plazo, está utilizándose en gasto corriente. Y puede ser en algunas condiciones excepcionales que exista para cubrir una necesidad. Por ejemplo, cuando estuvimos en la época de la pandemia, se puede haber tenido algún tipo de justificación para poder reducir el impacto que tenía sobre los sectores más pobres y más vulnerables. En esa métrica uno puede encontrar cierta razonabilidad en la decisión de política pública de disponer de los recursos. Pero hay dos condiciones que son importantes cuando uno hace estas medidas excepcionales. Primero, que tienen que estar adecuadamente focalizadas, aquellos que realmente lo necesitan. Y segundo, tienen que estar implementados los mecanismos de recuperación de esos recursos de tal manera de que no comprometamos el futuro. Esas son dos condiciones que hoy día, por lo menos en este retiro que se ha aprobado, no están garantizadas. Por lo tanto, la medida va a terminar no va a terminar generando los beneficios para los cuales está pensada, ¿no? Fundamentalmente. Pablo, en esta situación hay ganadores y perdedores y hay números interesantes con respecto a este tema. Los aportantes a las AFPs son una parte de la población económicamente activa, digamos, y no necesariamente son las personas que necesitan más estos fondos, que la están pasando peor en esta época difícil. Cuéntanos un poco de esto. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta ley que se ha aprobado de retiro de los fondos de las AFPs? Ujú. Mira, lo que sabemos es que las personas que han estado aportando y que van a retirar su dinero no son precisamente las más pobres, ¿no? Son personas que han tenido un empleo formal, que han estado cotizando y que alrededor, pues, pensaríamos que son del 10-15% más ricas de la población en el Perú, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que seguro estas personas ya han estado haciendo retiros con las leyes promulgadas anteriormente, en el 2020 y en el 2021, con lo cual se han ido consumiendo los recursos que Álvaro decía tenían el objetivo previsional de proteger a estas personas en el momento que lleguen a su vejez. Entonces, cuando hablamos de ganadores y perdedores, yo no lo quiero poner en términos de personas, sino lo quiero poner en términos de a lo largo del tiempo, ¿no? Probablemente, y justo estábamos conversando al inicio de esta conversación, que estos fondos puedan ser utilizados en pagar algunas deudas, ¿no? Además de algún consumo de bienes durables como televisores, electrodomésticos. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pensamos que estaría ganando hoy? Estaría ganando la persona que está bajando en la carga de deuda hoy en día. Pero ¿quién es el que pierde? La misma persona que en un futuro ya no va a tener un fondo previsional para protegerse en el retiro. Entonces, aquí hay que hacer el análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Qué es más importante al fin y al cabo para esta persona? Este fondo que lo protegía para la vejez
o el consumo del bien durable o el pago de deuda hoy en día. Y definitivamente la naturaleza de este ahorro está orientada a la protección contra la vejez, con lo cual probablemente el mayor costo sea el que ya no tenga los fondos para su retiro. Entonces, los principales perdedores son estas mismas personas que en el futuro no van a tener una pensión. Claro, están priorizando una coyuntura, digamos, inmediata frente a una potencial situación difícil en la vejez más adelante, digamos, ¿no? De largo plazo, ¿no? David, tú has escrito bastante sobre este tema y hay un tema que a veces las personas y los aportantes incluso no entienden que esta plata no es una plata que está guardada en una billetera, ¿no? Es decir, el dinero de las AFPs es un dinero que está moviéndose, que está invirtiéndose, que está generando infraestructura, proyectos, porque justamente esas inversiones, esa infraestructura, esos proyectos son los que le dan la rentabilidad a ese aportante, ¿no? En la medida en que hay un equipo técnico y especializado que hace que el dinero de este aportante se vaya al mejor lugar donde invertir. ¿Cómo afecta esto ya a la parte un poco más macro? Porque a veces la gente piensa que hay una división, una brecha, ¿no? Una ruptura entre lo chiquito y lo grande, ¿no? Sin embargo, esta plata que se va a un, entre comillas, pequeño ciudadano, está saliendo de algo que es mucho más grande y que impacta en muchas personas también. Explícanos un poco eso, por favor. Sí, muchas gracias, José Ignacio. Bueno, lo bueno de hablar al final es que puedo complementar algunas cosas primero de lo que comentaron ellos, que yo creo que han hecho un buen resumen a tu pregunta, pero voy a tomarme 30 segundos simplemente en comentar un tema que subrayó Álvaro, que es muy correcto, el tema de si se hubiera adoptado esta política pública con todos sus cuestionamientos, y era necesario por el tema de la pandemia, el tema efectivamente de excepcionalidad es importante en la política, ¿no? Pero quisiera agregar también el tema de la excepcionalidad, no solamente el tema de reponer el dinero, pero también creo que es importante el tema de la proporcionalidad de la medida, ¿no? O sea, bien focalizarlo, a dónde va, pero también a cuánto cuánto va a ser el importe que van a retirar, ¿no? Porque eso también permite de alguna manera en un momento pensar en una reposición del mismo. Acá todos los retiros que se han aprobado en gran medida han estado muy por encima de lo que probablemente requería el ciudadano medio o el aportante medio, ¿no? Para afrontar determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que la política se le fue completamente de las manos. Al día de hoy tenemos 11%, más del 11% del Producto Bruto Interno que ha salido, casi la mitad, ¿no? De lo que se tenía administrado previo a la pandemia. Un poco para dimensionar la magnitud que ha terminado significando estos retiros, ¿no? Y el otro tema también que mencionaba, en este caso Pablo, del quién gana, quién pierde, efectivamente, pues hay una ganancia asimétrica, ¿no? De corto plazo, ¿no? Gana efectivamente la liquidez inmediata que le va a permitir afrontar sus necesidades de corto plazo, deudas, necesidades de esparcimiento, si se quiere, para poner dos extremos, de todas las necesidades. Yo no voy a entrar, pues son las necesidades, ok, le das el dinero, pues bien, la persona decide esas necesidades, ¿no? Pero también apuntaba el quién va a pagar eso, ¿no? O sea, yo creo que ahí falta el tema, el vamos a pagar todos en algún momento. O sea, la pérdida, yo diría que no solamente la propia persona, ¿no? Efectivamente va a perder su pensión, sino yo creo que esto es un derecho, ¿no? Que está ahí en la Constitución o que está ahí, que se percibe como un derecho de los ciudadanos de tener una pensión y van a exigirla en algún momento, ¿no? Entonces una carga, un contingente que en algún momento todos los peruanos, no sé si nosotros, pero alguna generación va a tener que pagar por esto. Entonces, yo creo que sí se ha generado. Entonces, esto me permite responder rápidamente al tema del impacto general en la macro, ¿no? Esta tremenda salida de más del 11% del Producto Bruto Interno, pues te afecta, vamos a ver en términos macro, directamente al mecanismo de ahorro-inversión, ¿no? Y que finalmente genera crecimiento y genera empleo. Varios estudios, ¿no? Más o menos señalan que en promedio el aporte del ahorro privado a los fondos de pensiones ha sumado 0.5 puntos porcentuales, 0,5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de los casi 30 años que está funcionando, ¿no? Entonces, definitivamente se ha quitado la mitad, pues yo no sé si esto funciona realmente como regla de tres,
pero uno podría pensar de la noche con 13 minutos. Más o menos señalan que en promedio el aporte del ahorro privado al fondo de pensiones ha sumado 0.5 puntos porcentuales, 0,5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de los casi 30 años que está funcionando, ¿no? Entonces, definitivamente se ha quitado la mitad, pues yo no sé si esto funciona realmente como regla de tres, pero uno podría pensar de que vas a bajar tu potencial de crecimiento y seguramente tu potencial de inversión y seguramente tu potencial de generación de empleo y disminución de pobreza, porque esto definitivamente tiene una relación también con la disminución de pobreza. Luego tienes algunos aspectos más relacionados a pérdidas efectivamente micro que se van a terminar generando en el muy corto plazo, ¿no? Porque estos recursos están invertidos en un portafolio diversificado con un objetivo, ¿no? Un objetivo de largo plazo. Esto no está invertido como, digamos, en cualquier otro producto financiero en el cual usted va al cajero automático y retira. Eso están invertidos en productos sumamente líquidos. Acá está invertido, y así fue el mandato y el esquema que se generó para el momento de jubilar, ¿no? Entonces implica una desinversión, ¿no? Y ya los 5 retiros anteriores, lo que pasa es que no se percibe, ¿no? La gente quizás no termina de verlo, pero los 5 retiros anteriores ya impactó, por ejemplo, en todo lo relacionado a costo de financiamiento del Estado. Eso nos va a costar a todos los peruanos, ¿no? No solamente es un tema de las tasas de interés internacionales, ¿no? El Banco Central en noviembre, en su informe financiero, ya había hecho un cálculo, ¿no? De cómo se había impactado la curva de los bonos del Tesoro como consecuencia de estos 5 retiros. O sea, ahí ha habido un problema. Y hoy, por ejemplo, en esta circunstancia en la cual hay salida de capitales, ajustes internacionales, está todo el espanto de las personas y todo este tema mediático que se ha generado en redes de que, oye, mi dinero, ¿cuánto ha caído? No estoy perdiendo, ¿no? Que es un tema al cual podemos regresar más adelante, pero que genera una serie de distorsiones que complica pues la situación del sistema de pensiones, complica también, y esto es otro tema que también quizás podríamos discutir más adelante, del diseño de políticas a futuro y la economía política en la cual estamos, ¿no? De todas maneras, antes de irnos al corte, entre todos los efectos que tú mencionas, se ha mencionado en medios, en prensa y por especialistas también, que el hecho de que mucha gente retire sus fondos, retire su dinero, podría generar cierto efecto inflacionario, o sea, que haya un poco más de inflación por temas de consumo, por temas de meter liquidez al mercado, digamos, un mercado además que es bastante informal, ¿no? O sea, donde hay mucha gente pobre que no tiene esa capacidad adquisitiva y que ya está pasando ahorita por una situación de alza de precios y ojalá que no crezca esto del tema de la crisis alimentaria, pero es verdad que el retiro de los fondos de las AFPs, el retiro único eventual de esta CTS de los trabajadores podría generar un efecto de incremento de la inflación. Sí, tiene un efecto, es el efecto que tiene cuando metes una gran cantidad de plata al gasto de las personas, al gasto corriente de las personas. O sea, definitivamente tiene un impacto inflacionario. Más o menos estamos pensando de que el último retiro podría estar alrededor de 2% del PBI que podría trasladarse al gasto. O sea, no son cifras menores y eso lo que hace en economía es sobrecalentar el ciclo. Un poco tratando de utilizar el ejemplo de David, ¿no? Este 0.5% adicional se cambia por una inyección inmediata en el año corriente, ¿no? Entonces es un poco trasladar crecimiento de largo plazo a un crecimiento de corto plazo y eso lo que hace es sobrecalentar la economía y ese sobrecalentamiento se termina trasladando a precios, ¿no? Ya en un contexto en donde los precios por los factores internacionales vienen creciendo, definitivamente esta medida lo que hace es incrementar el problema de pérdida de capacidad adquisitiva de todo el conjunto de personas que no logró retirar, porque como comentaba Pablo, va a terminar siendo una minoría las personas que retiran, pero los efectos inflacionarios se van a terminar socializando en todo el grupo de la población. Nuevamente, para seguir con esa narrativa entre ganadores y perdedores, estamos identificando otros grupos u otros tipos de impactos asimétricos que van a ocurrir por la medida de política que se ha adoptado. Entonces, como para concluir esa primera parte, digamos, ciertamente las personas que van a retirar sus fondos van a tener algún tipo de beneficio de corto plazo porque podrían usar ese dinero para aliviar deudas y aliviar cargas que tienen,
pero es un porcentaje muy reducido de la población. En segundo lugar, esto tiene efectos macro, o sea, esto tiene efectos en el país, que como tú bien dices, David, se relacionan a inversiones, a, a- a cuánto cuesta un crédito para el país frente a inversionistas que vienen a invertir acá, ¿no? Y en tercer lugar, esto además va a pegarle a mucha gente que no tiene esa capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Y esto ya queda para el siguiente bloque, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con la ciudadanía que no entiende esto? Porque este es un sistema previsional, mirado a largo plazo. Pero la gente lo ve como plata líquida que tiene que salir del mercado. Ya, ¿qué importa? Que me venga al bolsillo. Eso lo vamos a ver después del corte. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones? ¿Cómo podemos asumir este tema de la reforma del sistema? ¿Qué hacer aquí en el país? Ya regresamos en 4 a la M. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en 4 a la M. Estamos hablando de la ley que se ha aprobado en el Congreso para retirar más fondos, más aportes de las AFPs del sistema privado de pensiones. Y tenemos con nosotros a Álvaro Monge, a Pablo Lavado y a David Tuesta conversando con nosotros de una manera muy clara, muy didáctica sobre este tema. La primera conclusión es que esta ley no necesariamente beneficia a los que debería beneficiar, no necesariamente trae los efectos que debería tener y más bien podría generar muchos problemas en el futuro, no solamente en largo plazo, ¿eh? Ya desde ahora en el mediano plazo. Pero conversábamos al final del primer bloque acerca de la necesidad efectivamente de analizar el sistema de pensiones peruano. Y esto es un tema que ha estado en el debate años, años y años, y creo que ya va cayendo de maduro hablar con claridad de qué se puede hacer para que tengamos un sistema de pensiones acorde a la realidad peruana. Álvaro, ¿este sistema actual de pensiones responde a las necesidades del Perú? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué falta para que pueda ser un mejor sistema de pensiones? En verdad, el origen del problema en el sistema de pensiones no está en el sistema de pensiones en sí mismo, está en el mercado laboral fundamentalmente, ¿no? Un mercado laboral tan informal va a generar un espacio de acción de cualquier sistema que implementemos relativamente pequeño, muy pequeño. Entonces, las ganancias potenciales que pueda generar el mejor sistema de pensiones que podamos diseñar va a tener una escala muy pequeña. Y eso va desde los mecanismos de competencia con todos los actores que podrían estar dentro del sistema hasta las coberturas que podría dar. Y esa variable fundamental es la informalidad, ¿no? Entonces, cualquier reforma del sistema de pensiones que pensemos tiene que reconocer que tenemos que, de manera paralela, trabajar en una agenda de reducción de la informalidad. Y sobre la base de eso, ya empezar a construir sistemas. Ahora, si nos enfocamos en el sistema privado de pensiones, también tenemos otro elemento que es el retiro de las pensiones en la edad de jubilación, que es la ley de 95.5. Y hoy día, paradójicamente, tenemos un sistema privado de pensiones que no produce pensiones, porque cuando llega la edad de jubilación, solamente el 1% de las personas terminan adquiriendo una pensión. Entonces, es básicamente un sistema de ahorro, ¿no? Para, digamos, ponerlo esquemáticamente, en la etapa de jubilación, muy poca gente que participa, en la etapa de acumulación, muy poca gente que participa, fundamentalmente por la informalidad, y en la etapa de desacumulación, muy poca gente que participa también por el retiro de la 95.5 que tiene. Si no eliminamos esos dos elementos, cualquier planteamiento que hagamos va a tener resultados bastante insatisfactorios desde el punto de vista previsional. Ahora, de acuerdo, eso es importante. Cuando te refieres al 95.5, es esta ley que se aprobó para que una vez que te jubilas pudieras quitar, retirar el 95.5% de tus fondos acumulados, ¿no? Y simplemente se guardaba un poquito para de salud. Correcto. Una fórmula que además nadie entendió cómo se hizo, ¿no? ¿De dónde salió el 4.5% para de salud? Se cocinó ese dato. Pablo Lavado, ¿qué hacemos para reformar otra vez, ya complementando, ¿no? Alimentando sobre el argumento de Álvaro, que es muy importante, en un mercado informal y con esta ley que no genera pensiones, sino que genera un tiempo de ahorro limitado en el cual luego la gente saca su plata prácticamente? ¿Qué propuestas se pueden hacer? Es interesante y complementando con lo que dijo Álvaro, además de la informalidad, otra característica del mercado laboral peruano es que tenemos un casi 40% de personas que trabajan de manera independiente, sobre las cuales el sistema
tal cual lo tenemos ahora, tampoco lo inducen o los motivan a ahorrar con este objetivo previsional. Y a la pregunta, tú hacías referencia antes del cierre del bloque, ¿por qué esto no se ha tenido en cuenta? ¿No? No se entiende qué pasa. Y en realidad es un problema de muy largo plazo. Toda la política social o la política de protección social eh, debería buscar como objetivo proteger a las personas, independientemente de su relación laboral con las empresas, pero a la vez tener un mecanismo de incremento de la productividad laboral, ¿no? Y con estas dos herramientas, tú lo que vas a tener en el largo plazo es reducción de la informalidad, crecimiento de los ingresos, crecimiento de la densidad de los aportes, crecimiento del tiempo de aporte también, y por lo tanto una mejor pensión en el largo plazo. Entonces, como decía Álvaro, al día de hoy, con el mercado laboral que tenemos, podemos diseñar el mejor sistema de pensiones, pero estas dos características, informalidad y alta proporción de independientes, no va a generar los resultados que la población del Perú espera, ¿no? Y he visto pues simulaciones que se han hecho al 2050, ¿no? Y esas simulaciones que se hacen al 2050 no toman en cuenta que eso es largo plazo también. ¿Y por qué no acompañar esa reforma? Yo pienso que es mejor acompañar la reforma previsional de una reforma más integral que tiene que ver con la protección social, con el acceso a la salud, la calidad de la salud, con la protección al desempleo o a shocks de ingresos para los independientes, que es una gran masa en el Perú, y las pensiones en la vejez. Acompañado esto de una reforma tributaria que haga eficiente al sistema, lo haga realmente más redistributivo, porque el sistema impositivo que tenemos actualmente no es redistributivo. Cifras de Norman Loaiza lo han mostrado, ¿no? La distribución de los ingresos brutos o netos no tiene diferencia alguna. Entonces, esto debería ser un planteamiento de largo plazo y que podamos hacer esas simulaciones y que los políticos y los tomadores de decisiones tengan esa sostenibilidad en la agenda hacia un país más productivo y que finalmente podemos pensar en los detalles del sistema de pensiones, como decía Álvaro, todos los actores privados, nacionales, un nacional que también invierta, etcétera, ¿no? A ver, vas a hacer los comentarios con respecto al tema en general, pero pregunta, comentario rápido, en un eslogan: pensiones por servicios, pensiones por incentivos tributarios. ¿Cómo hacemos para lograr lo que dice Pablo? Y con la base del dato de Álvaro, o sea, ¿cómo hacemos para que un ciudadano promedio quiera ahorrar en un fondo previsional cuando no hay un incentivo real para hacerlo, ¿no? Muy buena pregunta, José Ignacio. Mira, partamos primero, si quieres, complementando a los aspectos que han señalado tanto Pablo como Álvaro, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esta mirada que se tiene que dar al mercado laboral como base, digamos, para entender primero la problemática del sistema de pensiones que existe en el Perú. Y claro, o sea, yo creo que el gran problema de lo que tenemos ahora, incluyendo pues toda la situación de retiro que se ha generado y la crítica que existe finalmente a nuestro sistema de pensiones, es que desde su creación, ¿no? Se obvió justamente la importancia que tenía el mercado laboral del Perú. Yo creo que se pensó que se iba a empezar a formalizar o desarrollar por inercia o por el propio funcionamiento, ¿no? de la economía, ¿no? De los propios incentivos existentes. Entonces se crearon dos esquemas, la ONP y el sistema privado de pensiones, y se les pusieron ciertas reglas a cada uno, y yo luego he visto ausente al hacedor de política pública respecto a si hay que ir haciendo perfeccionamientos o no. Cada uno de esos dos sistemas hizo su máximo, creo yo, esfuerzo dentro de, de los espacios que tenía para entregar pues las pensiones que cada uno de sus mecanismos podía generar.
pensiones, o bueno, lo que las normativas también evolucionaron o involucionaron de otra forma, porque el 95.5 significó que tampoco ya hayan pensiones, ¿no? El concepto de pensión es un concepto de flujo, ¿no? Es decir, asegurar a las personas que van a recibir una cantidad de dinero mensual, ¿no? Esa es la periodicidad típica que existe, ¿no? A perpetuidad o con un retiro programado, ¿no? No el dinero de golpe, ¿no? Entonces, eso también es un tema que distorsionó completamente. Pero yo creo que ahí está, creo yo, el principal problema, ¿no? No ha habido un rol, digamos, del Estado, no intervencionismo, el rol que debería tener de guía, de saber de alguna manera ordenar aspiración de que todos los peruanos, más allá de su condición laboral, puedan obtener una pensión o un aseguramiento para uno de los riesgos que tienen las personas, que es el de pobreza en la vejez, ¿no? El hecho de disminuir que no es el único punto, como ya lo mencionó Pablo, el concepto es mucho más amplio, digamos, hablar de protección social, de todos los riesgos que enfrenta una persona por salud, por fallecimiento, por enfermedad, y bueno, y una de estas cosas es el tema justamente de jubilarte, ¿no? Y ahora tu pregunta, ¿no? Pensando un poco en los incentivos, ¿no? Uno debería preguntarse por qué existen finalmente los sistemas de pensiones. Yo no sé pues, si cuando se crearon, cuando Otto von Bismarck pensó en hacer esto, no sé si ya él anticipaba aspectos de economía conductual o economía del comportamiento, ¿no? Era una necesidad en el momento social, la pobreza, él anticipó, más allá creo, el tema de la pobreza que se podía empezar a generar en un mundo industrializado, ¿no? Yo creo que intuitivamente sí sabía que las personas voluntariamente no iban a ahorrar, ¿no? Para un objetivo de tan largo plazo. O sea, las personas sí que ahorran con objetivos muy concretos. Tú voluntariamente le dices, sí, yo ahorro para mi cuota inicial, ahorro para la fiesta, vamos a ver un tema más banal, ¿no? La fiesta, el quinceañero de mi hijo, de mi hija, o la fiesta, lo que fuera, que estos son temas culturales que existen en muchas partes del mundo. Pero para ahorrar para dentro de 35, 40 años cuando me jubile. O sea, con ese concepto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, yo no sé si hay el incentivo suficiente como para que alguien ahorre lo suficiente también, porque otro gran problema es que tendemos a minimizar los efectos negativos que van a pasar a largo plazo. O somos muy optimistas respecto a los ingresos que vamos a poder generar a largo plazo. Entonces, incentivos yo creo que son importantes, pero no es suficiente como para que se constituyan en la base de un sistema. Conclusiones rápidas a ese tema. Primero, esto no es un tema solamente de pensiones o de aportes, sino es un tema de productividad, de formalidad, de tipo de trabajador, trabajador independiente, y también un tema de concientización, o sea, de sensibilización, ¿no?, hacia las personas acerca de la importancia de esto y del rol del Estado. Cuando regresemos vamos a hablar de dos cosas que me parece que son importantes. La primera es el Estado. Hay toda esta narrativa de el Estado debería manejar esta plata, el Estado lo podría hacer mejor, el Estado debería intervenir. Primera narrativa. Segunda narrativa, que es válida y viene de especialistas del sector privado, es probablemente el sistema privado de pensiones pueda tener más competencia, ¿no? Para una persona que no es demasiado técnica en términos económicos, podría pensar, bueno, ya, pero ¿por qué 4 o 5 AFP? ¿Por qué no hay más mecanismos previsionales, ¿no?, que se planteen en el mercado? Ahí va un segundo debate que me parece que es importante. Y el tercero sí tiene que ver con el tema, yo creo que de fondo, que lo han tocado ustedes muy bien. Vamos a la base, ¿no? Si yo no tengo un Estado, un gobierno, una burocracia que incentiva que los informales se vuelvan formales, por lo tanto, que el que quiere ser emprendedor, desarrollar su empresa y ganar más plata, la gane libremente, sin que te estén interviniendo, cortando, cargando y bloqueando, no voy a querer formar parte de un sistema de largo plazo, institucional, pensado bajo una lógica de estabilidad, de confianza. Porque finalmente un sistema previsional se basa en la confianza. Se basa en la confianza de que yo voy a poner mi plata en un lugar y en 40 años no la voy a ver. Esos tres temas quiero conversar después cuando regresemos, y ya regresamos en 4AM. Hola, buenas noches, regresamos en 4AM. Estamos hablando de la ley aprobada por el Congreso, una nueva ley para que los aportantes de las AFP sigan retirando más de sus fondos de pensiones, lo cual evidentemente ha traído todo un debate, una polémica,
que es entendida por los especialistas y probablemente por el sector formal de la economía, pero no por los ciudadanos de a pie, que muchas veces creen que el sistema económico, privado, formal va por un lado y ellos, me refiero a esta ciudadanía más amplia, informal, como lo hemos mencionado, puede sobrevivir, subsistir y vivir, digamos, sin que esto lo afecte. Y uno de los temas que planteábamos en el bloque anterior era, existe una narrativa de parte de ciertos sectores de pensar que el sistema privado de pensiones tiene demasiadas distorsiones, es un sistema que tiene muchos problemas, se habla incluso de malas intenciones del sistema privado de pensiones, y entonces bajo esta narrativa se plantea que el Estado maneje los fondos de los aportantes, que se haga un fondo común, una bolsa común que el Estado pueda administrar en vez de un sistema privado. O en todo caso que el Estado intervenga más en el sistema privado poniendo condiciones. ¿Es esto conveniente? ¿Hay experiencias de este tipo que digan que este es un buen camino, Álvaro? El consenso que se está construyendo o que se ha venido construyendo es tratar de aprovechar los beneficios que te da tanto un sistema público como un sistema privado de pensiones, porque ambos tienen sus elementos a favor y en contra, sobre todo en realidades complejas de altísima informalidad. Entonces, hacia donde debemos caminar es a un sistema integral de pensiones, en el cual la participación del Estado se vaya definiendo en la medida de que surjan más o menos vulnerabilidades. Yo a veces trato de poner un ejemplo de una pirámide. Probablemente en la base de la pirámide, donde hay una gran cantidad de personas que tienen incapacidad, por ejemplo, para poder construir una pensión, el rol del Estado es mucho más importante, incluso financiando un piso de protección social, digamos, para poder hablarlos en términos más grandes, como lo puso Pablo. En la punta de la pirámide, donde tenemos a las personas que tienen una mayor cantidad de recursos, son bastante más formales y además tienen menos transiciones hacia la informalidad, probablemente un ahorro contributivo y privado tenga mucho más lógica. Y el reto que tenemos es en el segmento intermedio, ¿no? Donde está la clase media, y esa clase media puede ser vulnerable, puede tener transiciones a la formalidad, que es en donde el rol, lo que vamos a tener es un rol mixto, en donde tengamos la capacidad de que las personas puedan ahorrar para su propio sistema, pero también tengan la capacidad o tengan la tranquilidad de tener un Estado que puede cubrir sobre ciertos ahorros insuficientes que tenga esta persona frente a las potenciales eventualidades que puede sufrir dada su condición de vulnerabilidad. El objetivo de más largo plazo, ya dentro de una economía de mercado, lo que queremos es que obviamente el grado de vulnerabilidad que tenga nuestra clase media se vaya reduciendo, de tal manera de que los roles del Estado también se van redefiniendo en el tiempo. Un poco lo que hablaba David hace unos minutos, en el cual lo que nos comentaba es que este sistema tiene que tener cierta capacidad de adaptación al cambio de la realidad. Hoy día probablemente esta parte intermedia sea la parte del sistema de pensiones que más vamos a tener que pensar, ¿no? ¿Hay posibilidad de que el sistema privado de pensiones se vuelva más abierto, más competitivo, que entren más jugadores, que el modelo de sistema de pensiones permita que haya otras herramientas de ahorro previsional, justamente? Sí, retomando un poco de los comentarios que hacía Álvaro, en esta evolución del sistema previsional, acompañado pues de las otras reformas de las cuales estábamos hablando, el Estado es necesario que el Estado tenga una gran presencia en esta clase media, ¿sí? Porque en definitiva, aun cuando varias de estas personas, yo calculo que un 20 o 30% que no es formal, sí podría tener los recursos para aportar, pero no lo hace, pero sí ese es un tema más conductual, como decía David, más de enseñanza y cultura del ahorro. Pero mientras eso va evolucionando, la presencia del Estado va a ser muy importante en esa clase media, ¿sí? Para garantizar una pensión mínima en el piso más bajo, unas pensiones mínimas también a estos aportantes que transitan en la formalidad e informalidad, o incluso una pensión mínima a estos independientes que nunca han aportado, ¿no?
y ofrecerle también algunas alternativas de ahorro a estos independientes. Conforme la economía se va formalizando, naturalmente la participación del Estado va a ir cayendo en el tiempo, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que siempre, y parece que la solución más típica, ¿no? Más común de política económica en el Perú es siempre carguemos a los formales, ¿no? Siempre, si no hay plata, entonces más impuestos. Y de hecho las propuestas que se han planteado pues, desde el Congreso antes de la pandemia iban por, bueno, para redistribuir mejor las pensiones, me olvido de lo que va a pasar en la economía en los próximos 30, 40 años, y lo que voy a hacer es a los formales de hoy les voy a cargar. Y no solamente al empleado, sino también al empleador, ¿no? Y en la práctica esto va a funcionar como un impuesto. Entonces, ese pensamiento de siempre estar ahí cargando la pequeña parte, del pequeño componente formal de la economía, pues finalmente lo que origina es estos pocos incentivos a la formalización que estaba hablando Álvaro, ¿no? Hay espacio para generar más instrumentos de ahorro previsional, por supuesto, y para eso están las experiencias internacionales. Lo que va a generar un mayor cambio es la educación financiera y la cultura del ahorro, y en paralelo la oferta de instrumentos financieros de ahorro previsional que se vayan planteando pues, a partir de las mismas AFPs, a partir de otros conglomerados financieros también, otras instituciones pueden ser nacionales o internacionales, y que le ofrezcan al ciudadano un menú de alternativas para ahorrar, ¿no? En definitiva, lo que yo quiero dejar aquí claro es que la presencia del Estado tiene que ser importante hoy día, ¿sí? No carguemos siempre al pequeño componente formal, y conforme va evolucionando, esto se va haciendo más sostenible. La participación del Estado, yo creo que el Estado se plantea que el Estado, para terminar nomás, se plantea que el Estado también maneje una cartera de inversiones, ¿no? Con una rentabilidad asegurada. Mira, yo soy un poquito escéptico con respecto a eso, ¿no? ¿Cuánto puede costar esa institución? ¿No? ¿A quién vas a llamar para que lidere esa institución? ¿No? Sobre todo en la coyuntura actual en donde no parece ser que la meritocracia sea la característica para llenar espacios en las oficinas públicas, ¿no? Volvemos al rol del Estado, ¿no? Un Estado que incentiva la formalidad, un Estado que se preocupa por generar herramientas de protección social, un Estado que utiliza bien el dinero de los contribuyentes, es un Estado con buenos técnicos, ¿no? Porque al final el Estado hecho de seres humanos. El Estado no es una entelequia abstracta, es un conjunto de personas y definitivamente no solamente ahora. Yo creo que lamentablemente desde hace una buena cantidad de años muchas entidades del Estado que debieron haber sido técnicas y obviamente con sensibilidad social y con llegada a la gente, a la población, dejaron de ser técnicas y se convirtieron en entidades más políticas que técnicas. David, acá hay varios temas en la mesa, digamos, ¿no? Pero el punto central es qué hacer con este sistema de pensiones integral del que hablaba Álvaro, en el cual hay tantas variables que se cruzan, ¿no? Y finalmente, y ciertamente acá sí hay que ser muy honestos, el centro del debate está en la persona, no en la AFP, no en el Estado, no en la ONP, sino en el ciudadano que merece, si es que va a ahorrar y si es que va a aportar, recibir lo mejor de sus aportes en términos de rentabilidad, en el mejor contexto, con las mejores inversiones, y si es que no puede ser a través de un sistema privado, un Estado que lo protege, porque además el dinero del Estado es el dinero de los contribuyentes. Entonces, ¿cómo juntas todas estas variables y las conviertes en un paquete que sea atractivo para la gente, ¿no? Para la población? Porque es un debate muy técnico, pero ¿cómo lo aterrizamos? Es complicado, ¿no? Es complicado y hay que partir de eso, ¿no? De que las soluciones simplistas, como comentaba Pablo, ¿no? Que le Estado haga todo y sin saber exactamente cómo, no es la vía, ¿no? Uno puede escribir muchas cosas en el papel, ¿de acuerdo? Y el papel, como se dice, aguanta todo, ¿no? Aguanta modelos, aguanta proyecciones, pero al final siempre surge, ¿dónde va a funcionar esto? ¿No? No, esto funciona en Holanda o funciona, pero estamos en Perú, ¿no? O esto funciona así en Uruguay.
estamos en Perú, ¿no? Entonces, por poner dos referencias. Entonces, yo siempre voy al tema institucional, que creo que es clave, ¿no? ¿Qué país tienes? ¿Qué instituciones tienes? ¿Qué Estado tienes? Y eso es importante porque al final eso te permite tratar de dimensionar, ¿no? Realistamente qué es lo que puede generar. Eso no significa que no tengas aspiración a qué tipo de sistema de pensiones quieres llegar. Yo creo que es muy importante partir y entender la realidad, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ¿no? Hay muchas piezas que hay que buscar la forma como se integren. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Álvaro y con Pablo, ¿no? Respecto a la integralidad del sistema. Y ahí, claramente, el Estado tiene un rol, ¿no? Un rol de amalgama, ¿no? Entre estos diferentes aspectos y cómo otorgarle, finalmente, no sé si la palabra es asegurar, ¿no? Que parece muy pretenciosa, pero cómo tú acercarle el concepto de pensión, ese aseguramiento por vejez al ciudadano, sin importar en este caso el nivel de ingresos o de capacidad o niveles socioeconómicos que se encuentra cada persona. Tú tienes que asegurarle, más o menos de comillas esa palabra, algo. Y entonces, claro, ¿esto qué implica, no? Que tienes ahí que tener en consideración que hay también diferentes situaciones como se puede construir ese ahorro. Hay personas que no tienen nada, ¿no? Hay personas que tienen muy poco, hay personas cuya generación de ingresos es muy volátil. Un día tiene ingresos, otro día no tiene ingresos, un mes la pasa en blanco, otros tienen la suerte de tener, en Perú es una suerte de tener un empleo formal, ¿no? Y que puede tener esa regularidad, con una gran incertidumbre también de que puede perderlo y qué pasemos después con él, ¿no? Entonces, tiene que haber un concepto, desde mi punto de vista, donde el Estado tiene que actuar, que es el tema de, vamos a llamarlo así, de un nivel de aseguramiento mínimo de recursos en caso esta persona, pues al momento de su vejez, no logre tener ahorros suficientes. Primero, no tenga nada o no tenga ahorros suficientes, ¿no? En ese punto, la aspiración podría ser, ¿sabes qué? Mira, en Holanda otorgan a todos los ciudadanos 1.000 euros. Me parece muy bien que aspiremos a eso, pero realistamente podemos dar 1.000 euros a cualquier peruano sin nada, ningún requisito. Es así, es una pensión ciudadana. Pues no, ¿no? Sí me gusta el concepto. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar con un importe? Porque eso nos va a costar a todos los peruanos que implique ese beneficio. Pensión 65, el nivel puede ser discutido. ¿De dónde viene esa fuente de financiamiento? Luego viene el tema de, oye, pero algunos empiezan a ahorrar, ¿no? Entonces, ese ahorro tiene que ser considerado. Pero claro, tienes que asegurarle algo, porque ese pequeño ahorro que le has descontado de repente trabajando, no es suficiente, ¿no? El sistema de ahorro, el que fuera, FP o cualquier sistema de inversión de tus recursos, vas seguramente a hacer un trabajo excelente en multiplicarte el sol, los 2 soles, los 100 soles que has aportado. Y te lo voy a multiplicar por 3, por 4, por 5. Pero tú qué haces con 500 soles como pensión, si solamente has puesto 100 o 1. Entonces hay que entender también que tiene que haber un rol ahí por parte del Estado de, a ver, ¿a cuánto más le contribuyo y a qué pensión puede otorgarle en función a eso que ha venido contribuyendo, complementando? Y luego hay un colectivo al cual tú tienes que asegurarle, pues bueno, en caso de que caiga pues terriblemente en pobreza, sabe que tiene ese respaldo, ¿no? Pero como seguramente, muy probablemente no sea el caso, pues seguramente va a poder construir su ahorro en función a sus propios esfuerzos y hay que respetar justamente ¿cómo se llama? Los recursos ahorrados de manera privada. Yo creo que esa es un poco la forma de integrar, de buscar. El Estado tiene un rol, me parece a mí, de complementar, asegurar, digamos, que todos los ciudadanos pues tengan un mínimo, una base, un colchón, pero dando este espacio para que aquellos que puedan ahorrar más tengan esa capacidad de construir, ¿no? Ahora, en el tema de la participación del Estado y las reformas, se quedó pendiente una reforma, por ejemplo, que tenía, y esa es una pregunta muy puntual, pero quiero su opinión al respecto, que tenía este componente de un porcentaje para tu bolsa individual, ¿no? Y un pequeño porcentaje, que era 20-25%, decía el proyecto de ley, el proyecto de reforma, que iba a una bolsa para todos. Con lo cual entramos otra vez en un dilema porque, como decía Pablo, le vuelves a cargar a los formales el hecho de tener que aportar para otras personas, pero tenía cierta sensatez en la medida en que
Claro, de ese fondo de pensiones individualizado había un aporte solidario para una cantidad de población que no tenía esos recursos. Pero el Estado tiene otros mecanismos para buscar esos fondos. A ver, lo hemos hablado hace unos programas, ¿no? O sea, el 15% aproximadamente del presupuesto se pierde en corrupción, el 20-25% del presupuesto se devuelve al Ministerio de Economía y Finanzas, hay un gasto corriente que supera el 60-70%, hablando de sueldos, planillas en muchas entidades públicas. Vamos un paso más atrás ya. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ser los políticos de turno para poder hacer que el Estado sea más eficiente con la plata y poder garantizar esta escalera de protección social desde el que no tiene nada hasta el que tiene lo suficiente, pero igual tienes que respetar sus ahorros, ¿qué hacemos? Con el riesgo de sonar simplista, ¿ya? Pero hay un elemento que le resta atractivo al sistema de pensiones, que es que obviamente no vamos a solucionar todos los temas conductuales vinculados al ahorro de largo plazo que comentaba David, pero estamos acostumbrados a cargarle al sistema de pensiones los riesgos que ocurren en el mercado laboral, ¿no? O sea, frente a la pérdida de trabajo o frente a una eventual pérdida de ingresos, el Estado no tiene los mecanismos para actuar y tratamos de ir hacia los fondos del sistema de pensiones. Y podríamos ganar mucho si es que centramos esta reforma del sistema de pensiones dentro de una reforma integral, sabiendo de que hay mecanismos más eficientes para poder asegurar los ingresos o para poder asegurar la pérdida de bienestar durante la etapa de acumulación. Y eso es, nuevamente, para no entrar ya en los elementos, todavía en los elementos de gestión, que están mucho más vinculados con reforma del Estado, hay también un elemento de diseño central de tratar de definir cuáles son los mecanismos más eficientes para atacar las eventualidades que sufre el individuo a lo largo de su vida, ¿no? Y evidentemente, sobre la base de ese diagnóstico, podemos encontrar un rol mucho más eficiente del Estado o mucho más efectivo de parte del Estado a través de destinar los recursos de manera correcta. Lo que a veces uno se frustra o se frustra en el diseño de la cosa pública es que se terminan utilizando herramientas que no necesariamente están pensadas para solucionar un determinado problema. Y parte de esa reforma del Estado que hay que impulsar y hay que trabajar, ¿no? Como parte de esta reforma integral, pues, que mencionaba Álvaro, no se puede ver el problema o el tema de sostenibilidad fiscal de estas propuestas de sistema de pensiones como un compartimento estanco, ¿no? El presupuesto de la República es uno, ¿no? Y es el problema en todos los ministerios, ¿no? Creen que son compartimentos estancos y las líneas transversales de reforma no están, casi nunca están alineadas, ¿no? Entonces, identificas un problema y tú quieres financiar ese problema dentro de ese compartimento estanco, ¿no? En este caso, identificas el problema de las pensiones y en esta clase media, pues que faltan pensiones, entonces a los pensionistas le voy a cargar con una tasa adicional. En lugar de ver esta reforma integral de protección social con un presupuesto que tú manejas del Estado y que en el tiempo pretendes que vaya incrementándose, porque tu reforma tributaria, el objetivo de tu reforma tributaria es que la presión fiscal también aumente y además también vayas eliminando estas ineficiencias que tú mencionabas que hay dentro del Estado en cada uno de los sectores, ¿no? En particular, y yo siempre te lo he contado, la ineficiencia en los hospitales públicos, en donde casi el 25-30% del costo de una atención o una intervención quirúrgica es gasto administrativo, ¿no? Es totalmente ineficiente. Entonces, hay recursos ahí donde hay que mejorar, buscar esas cifras de eficiencia que hay dentro del Estado, replicarlas en cada uno de esos ámbitos, liberar recursos y darle más fondos a este tema de la protección social. Y el tema de la protección social va a ser un tema súper importante en los próximos años, porque en tanto no tengamos política de largo plazo de reducción de la informalidad, así cargues con lo que cargues al formal, no te va a alcanzar el dinero. Y vas a generar todo lo contrario, distorsiones en el mercado laboral que te van a incrementar la informalidad y
generando todo lo contrario, menos recursos para el Estado, ¿no? Yo quería dar un elemento adicional más en el ámbito de cómo hacer que esta reforma surja, ¿no? A ver, yo creo que el sistema de pensiones está sobrediagnosticado, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que hay muy buenos diagnósticos, muy buenas propuestas para la discusión. No es que uno puede estar de acuerdo completamente con cada una de las que han salido. Yo participé en una, tuvo sus críticas, han habido otras también. Todas son criticables porque cada quien tiene una perspectiva y porque no existe un modelo único, ¿de acuerdo? Mucho depende en gran medida de que se pueda desarrollar y generar un consenso, ¿no? Para que esto finalmente funcione en el ámbito de lo posible. Pero una cosa que ha venido faltando desde hace bastante tiempo es la parte de los que toman decisión, ¿no? Yo hace bastante tiempo que, sobre todo en este contexto, ¿no? Veo a la Superintendencia de Banca y Seguros, veo al MEF, veo al Banco Central de Reserva también, bastante un poco de perfil a lo que está sucediendo, ¿no? Básicamente, y quizás sea por la situación en la cual nos encontramos de arrinconamiento por parte de los políticos, de los populistas, es que sus acciones han sido más defensivas, ¿no? Es decir, han salido, ¿para qué han ido al Congreso? Han ido fundamentalmente para ir a decir que no al tema de los retiros, bien explicado, pero ok, pero no hemos percibido una propuesta en la cual estas instituciones, esas tres que he mencionado, por lo menos estén integradas para hacer esto en marcha. Lo que sí hubo en la época justo antes de la pandemia, la ministra Tony Alva, ella estuvo impulsando tratando de generar algún tipo de consenso en esta reforma, y al final ni el Banco Central ni la SBS quisieron intervenir porque no estaban de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí vamos mal, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Si no se ponen de acuerdo de cómo avanzar este tema a nivel de los que deberían estar liderando, impulsando, al menos técnicamente, y luego que son aquellos que creo que tienen la capacidad de alguna manera de integrar consensos en el ámbito del Congreso, son los que una comisión de expertos llega hasta donde llega, ¿no? Deja su informe y ya está, ¿no? Pero son estas instituciones las llamadas a liderar, a romper un poco la inercia en la cual estamos hoy, de que cuando hablamos de pensiones solamente estamos hablando de cuándo es el próximo retiro, porque yo creo que esto es lo que se ha generado ahora. O sea, este no es el último, ¿ah? Yo creo que se ha generado ya una dinámica que yo creo que llega el momento en que algunas de estas instituciones se llamen entre ellos, digamos, ¿sabes qué? Pongamos en marcha una política, vayamos al Congreso, los tres juntos, propongamos a ver si hacemos marchar esto, porque si no, temo que va a ser muy complicado que muchas de las cosas interesantes que han venido mencionando tanto Álvaro, Pablo y algunas menos interesantes como las mías, vayan a finalmente hacer que esto funcione, ¿no? No, importante, muy interesante, porque terminamos con el tema que también suena simplista, pero no es menor, que es la voluntad política, ¿no? Y acá hay bueno, yo tengo dos comentarios para terminar un poco el programa. El primero es, bueno, instituciones como Macrocónsul, la Universidad del Pacífico, los centros de investigación, el Consejo Superior de Competitividad y humildemente también la Asociación de Contribuyentes y otros centros de investigación justamente tienen ese rol de levantar el tema y ponerlo en el debate. Entonces acá la tarea también está para nosotros y para ustedes, porque finalmente a veces le echamos la culpa a los políticos, no, pero desde la ciudadanía y desde la academia no empujamos de verdad con consistencia estos temas. Y lo segundo es, a ver, un ciudadano pobre, clase media, pujante, emergente, rico, como quieran llamarlo, que tiene libertad y crece porque no tiene muchos obstáculos para crecer, obviamente con la regulación, con la fiscalización, el respeto a la ley, el Estado de Derecho, es un ciudadano que luego va a poder sentarse a la mesa y decir, puedo ahorrar. Y por lo tanto, es un ciudadano que luego va a poder decir, quiero confiar en alguien que maneje mis ahorros y lo puedo hacer a mediano o largo plazo porque tengo esa sensación de confiar. Entonces volvemos al mismo tema. En la medida en que nuestros políticos y también nuestros líderes empresariales, nuestros académicos, no hablen, no se comuniquen con esos políticos y les hagan sentir y les hagan notar que los ciudadanos necesitan esa base de crecimiento en libertad para poder luego sentarse a hablar de estos temas, no vamos a tener una población informal que confíe en el Estado ni confíe en el sistema privado, público o extraterrestre o cualquiera, porque no va a haber confianza. Entonces creo que lo que necesitamos es
otra vez un diálogo entre el sector privado, la academia y el Estado para poder levantar estos temas y llegar a esa persona, ese ciudadano, que es finalmente el centro de estos debates, ¿no? El que tiene que tener un futuro digno, un futuro en el cual pueda tener una adultez mayor segura. Les quiero agradecer a Pablo, Álvaro y a David por sus participaciones, por su intervención en 4 a la N, y ya será hasta la próxima. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Cuídense.